Bueno, pues hemos llegado al cuarto tipo de prototipo que podemos desarrollar, y es un PCB. Finalmente, comprar una de estas placas, que son un soporte de fibra de vidrio, normalmente FR4, es uno de los tipos de fibra que podemos encontrar en estas placas, y podemos encontrar este tipo de placas solo con una capa de cobre o con cobre en ambos extremos. Dependiendo del circuito y de la complejidad que queramos desarrollar, puede ser necesario o no que tenga cobre en ambos extremos. He dicho que este es el cuarto tipo, aunque en realidad podríamos dividirlo en dos subtipos. Hay una manera de desarrollar este tipo de placas, que es bastante sencilla, muy manual, que es mediante un rotulador. Podríamos utilizar un rotulador permanente, y dibujar sobre la placa el circuito que nosotros queremos hacer. O sea, el cobre que queremos que quede después del procesado químico. Con el procesado químico lo que haremos será quitar el cobre que no esté protegido por el rotulador, de manera que nosotros dibujaríamos dónde van a ir los componentes, dibujaríamos la plantilla de los componentes DIP, la plantilla de las resistencias, y trazaríamos las pistas entre esos componentes. Posteriormente las procesaríamos químicamente y por último las taladraríamos y las soldaríamos. Es cierto, sin embargo, que realizarlas de esa forma tan manual tiene ciertas consideraciones o ciertos problemas que vamos a ver enseguida. Vamos a hablar primero del prototipado con PCB, pero utilizando una herramienta CAD. Al utilizar una herramienta CAD, lo que haríamos sería utilizar en el ordenador un programa para diseñar nuestro esquemático y posteriormente el layout de la placa que imprimiríamos y transportaríamos a nuestra placa de fibra, a nuestro PCB. Posteriormente eso lo procesaríamos y tendríamos una placa que sí se parecería bastante más a este tipo de prototipo, ¿de acuerdo? Para mi gusto, esa es la mejor forma de prototipar en casa. Después de eso, lo único que podemos tener, después de ese tipo de prototipo, lo único a lo que podríamos aspirar sería a realizar un prototipado en una empresa, en el cual nos desarrollarían las placas en un acabado profesional, como las Tromo, y posteriormente podríamos hacer una petición de una serie. Podríamos pedir cientos de placas y no tendríamos que trabajarlo nosotros en casa, lo cual es bastante tedioso y además se cometen con frecuencia muchos errores y tiras mucho material y resulta más caro de lo que parece. Bueno, pues vamos a hacer un breve sumario y vamos a ver cuáles son las distintas características de cada uno de los prototipos. Bueno, si os parece, vamos a hacer una pequeña revisión de los principales métodos de prototipado que hemos visto a lo largo de este episodio. Teníamos en principio el breadboard, que consistía en una placa de plástico en la que íbamos insertando nuestros componentes. Wire wrapping, que es utilizar cualquier tipo de superficie, desde una placa preperforada a un trozo de cartón o un trozo de plástico en el que insertamos los componentes una vez más. Y por el otro lado utilizamos un bobinado de cable y hilo de wrapping para poder conectar unos componentes a otros. Tenemos la placa preperforada, que podemos utilizar el hilo de wrapping o podemos hacer pistas con soldadura. Tenemos el PCB con un rotulador y después un procesado químico, o el PCB utilizando en lugar del rotulador las herramientas de CAD que podemos utilizar en el ordenador para trazar nuestro layout de la placa. El breadboard sería el método más rápido, el más inmediato. No necesitamos sacar cables, ni pelar cables, ni sacar el soldador, ni hacer absolutamente nada. Tenemos ahí nuestra placa, cogemos nuestros jumper wires, conectamos los distintos componentes y tenemos nuestro prototipo funcionando y podemos hacer experimentos en prácticamente nada de tiempo. Sin embargo, para hacer un desarrollo a largo plazo o para hacer un prototipo en el que vayamos a hacer más pruebas de estrés o vayamos a introducir más potencia o mayores frecuencias, el breadboard no nos va a resultar de utilidad. Sería por tanto una herramienta simplemente para hacer un experimento rápido, para hacer una prueba. Después tendríamos lo de wire wrapping, que sí que nos va a permitir utilizar un poco más de potencia, nos va a permitir algunas frecuencias un poco mejores, no vamos a tener tantos problemas de ruido. Va a ser una instalación o un prototipo un poco más durable en el tiempo, en el sentido de que los componentes están mejor fijados unos a otros y las pistas se pueden quedar mejor integradas en la placa, digamos, no siendo una maraña de cables. Sin embargo, en este sí que tendremos que estar cortando, pelando cables, nos va a llevar un poco más de tiempo desarrollarlo. Sí que podemos utilizarlo, o tiene mejores perspectivas de utilizarse a medio o largo plazo que el breadboard, pero aún así sigue siendo un poco menos que ideal. Tendríamos la placa preperforada. Estos dos
se pueden encontrar más o menos en el mismo espectro de tiempo que puedes tardar en desarrollarlos. Realmente no sabría decirte cuál de los dos es mejor. Wire wrapping puede ser más sólido a largo plazo o puedes conseguir mejores niveles de integración, puedes poner los componentes donde te dé la gana, mientras que en la placa preperforada estás limitado a la cuadrícula que tienes a la matriz de taladros. En cualquier caso, ambas se pueden utilizar con soldadura, de manera que están más libres del efecto de la corrosión y del oxidado en los contactos, con lo cual pues van a dar menos errores o menos fallos por falso contacto y pueden durar más tiempo. Siguiente tendríamos el PCB con rotulador. El PCB con rotulador es muy parecido al wrapping, pero un poco más costoso porque tenemos que procesar la placa. También la placa añade más precio, más dinero, más costes al prototipo, pero sí que es cierto que suele quedar más sólido que el wire wrapping. Ya no tenemos los cables sueltos por ahí que después habría que fijar a la superficie. Y por último la PCB CAD, que queda de un aspecto muy llamativo, pero no es ese su mayor ventaja. Hay algo que no hemos visto en esta progresión, y es que en breadboard no necesitas planear nada, simplemente empiezas a pinchar los componentes y a tirar cables. En wire wrapping ya se supone que se trata de un prototipo un poco más trabajado, un poco más pensado, y conectas los componentes siguiendo un cierto patrón, o intentas seguirlo. Ya tienes en la cabeza algo más claro que lo que vas a hacer, al igual que en la placa perforada y que en el rotulador. Pero en ninguna de ellas estamos utilizando realmente el esquemático, que el esquemático va a ser la herramienta que nos permita tener el plano de qué es lo que queremos hacer previamente y utilizar ese plano posteriormente para desarrollar más fácilmente el layout. En estas soluciones, fijaros, esta es posiblemente la más rápida, ¿no? Vamos a poner aquí rapidez. Estas de aquí las podríamos decir que son durabilidad. Y además de durabilidad podríamos decir que son un poco más flexibles en tanto a proyectos. ¿Cómo decirlo? Son un poco más... tienen un poco de mejores propiedades eléctricas. Digamos, mejores propiedades eléctricas, sí. Y por último tenemos la de PCB con CAD. Esta de aquí me parece la solución óptima que nos permite, y vais a entender muy rápidamente por qué, nos permite compartir nuestro diseño, nos permite evolucionar nuestro diseño y nos facilita enormemente posteriormente el realizar, después de haber realizado una modificación, realizar un nuevo layout, una nueva iteración en nuestra placa. Mientras que en esta tendríamos que volver a rutearlo todo con el rotulador. En la de PCB con CAD solamente tendríamos que modificar en el ordenador las pistas que nos interesen y volver a producir una nueva placa. Bueno, espero que os haya gustado y que hayáis visto las distintas propiedades, los beneficios, los pros y las contras de cada uno de estos estilos o tipos de prototipado, y que os sirva en vuestros proyectos caseros. Así que nada, compartir con nosotros vuestros proyectos y pasarlo bien.